el desentierro del plato ícono de la gastronomía de nosotros los yucatecos. Hablamos de la cochinita pibil, pero antes de hablarle por qué lo comemos los yucatecos, cómo lo preparamos, los ingredientes que lleva, comenzaremos hablando acerca de los orígenes de la comida. Para ello, lo que hoy conocemos como el sureste mexicano, en la época prehispánica fue habitada por esta milenaria civilización, los mayas. Bueno, vamos a dar un dato duro y vamos a decirles que los mayas jamás comieron este platillo. Así que si escucharon por ahí por la calle o en otro restaurante que los mayas comían cochinita, esto es totalmente falso, ¿ok? Gracias a ciencias como la arqueología, sabemos que los mayas tenían una dieta a base de proteínas y vegetales. Los mayas comían venados, comían conejos, comían tapires, comían lagartos, comían mariscos, inclusive llegaron a practicar el canibalismo, no a tal grado como las sociedades prehispánicas del centro, pero sí llegaron a realizar este tipo de actividad. Los mayas también tenían una técnica de cocción que distribuyeron por distintos puntos de Mesoamérica. Hablamos de la técnica de cocción debajo de la tierra. Los mexicas, los tlaxcaltecas, los purépechas, los mezcalíes, los tarascos, los zapotecos, etc. también emplearon esta técnica de cocción. Sin embargo, los mayas, en su nombre nativo, en su lenguaje nativo, le pusieron por nombre Pib, P-I-B tal, mismo nombre que hoy en día se conserva por nosotros los yucatecos. Bueno, una especia que igual compartieron a toda Mesoamérica fue el cuchup. Hablamos de el achiote. Es la planta del achiote, se los presento. El achiote no es una pasta, el achiote es una planta, ¿ok? Bueno, un hito que cambia nuestra historia como especie humana fue el contacto que hubo entre las sociedades del continente nativo americano y los del occidente. Hablamos de los europeos. Cuando llegan españoles, cuando llegan daneses, cuando llegan franceses, cuando llegan ingleses, cuando llegan también los portugueses, son ellos quienes introducen la carne de los ganados. En el continente nativo americano no existían cabras, cerdos, caballos, ovejas, vacas, pavos de granja ni gallinas de granja. Todo esto lo trae el europeo, en este caso el español, en particular para México y la península de yucateca. Bueno, también por su red comercial que tuvieron los ibéricos, con distintas partes del mundo, es que de la India traigan especias como la canela, el clavo, el comino, la pimienta negra. De China, por su parte, se trae como tal el ajo, la cebolla y un cítrico que se adaptó muy bien a las selvas del Mayab. Hablamos de la naranja agria. Cuando llega todo esto, se encuentra, fusiona, se mezcla y nos da como resultado la comida mestiza que hoy en día tenemos. El nombre particular yucateco, ¿ok? La comida yucateca no es lo mismo que la comida maya. La palabra yucateco es sinónimo de mestizaje, nativo americano, maya y español. Y nosotros somos quienes conservamos gran parte de este legado. Hoy en día, nosotros los mestizos, ¿qué empleamos para hacer la cochinita? Por supuesto, la carne de cerdo, la hoja de plátano, el jugo de la naranja agria y el recado rojo. Es todo lo que utilizamos para hacer la cochinita, ¿ok? El recado rojo no es lo mismo que las pastas cuadradas que ustedes ven en los supermercados. De hecho, esas pastas, les voy a ser honesto, nunca lo comemos los yucatecos. No sirven, no están buenos. Si los compran, dejen de comprarlo, porque esas cosas son mucho químico y mucho gluten, ¿ok? Lo que empleamos nosotros es una pasta artesanal. En un metate de caliza ponemos la semilla del achiote, la cebolla morada porque es más fuerte de sabor que el resto de las cebollas, el ajo, el comino, el clavo, pimientas bola y negra, canela, laurel, orégano y sal. Todo esto lo vamos moliendo en el metate hasta que nos dé esa consistencia pastosa. Gluten free, ¿ok? No lleva nada de harina. Esta la vamos a diluir con el jugo de la naranja agria. No lleva guajillo porque no es un adobo y tampoco le ponemos limón, que sí lo comemos los yucatecos, pero no en todas las comidas. El limón es muy ácido. Esto corrobe, endurece, seca la carne.
Mientras la naranja agria es más noble, esta ablanda la proteína y neutraliza el sabor de las especias. Es por ello que cuando llegan aquí en Yucatán, cuando piden limón en vez de naranjas, el yucateco se les queda viendo raro. Pero bueno, cada quien puede comer como ustedes gusten, ¿ok? Todos somos libres de comer como querramos. Bueno, una vez que hayamos marinado la proteína de cerdo y dejarlo reposar, en este caso aquí en Mugi, 12 horas, la forma en cómo vayamos a cocinarlo tiene mucho que decir para darle el nombre a la comida. Hoy en día ya existen freidoras de aire y la cochinita se puede cocinar hasta allá, pero eso no es muy tradicional que digamos. La cochinita, cuando la cocinamos sobre la lumbre de la estufa, nada más se va a llamar cochinita, ¿ok? Cochinita nada más. La cochinita, si nuestra estufa tiene horno, lo cocinamos ahí dentro o lo llevamos a un horno del panadero o del pizzero, se va a llamar cochinita horneada, cochinita al horno. Yo les mencionaba al exordio como tal que estos hornos, los mayas, en su lengua le pusieron exacto, correcto, ¿ok? Ya se está adelantando aquí el jovencito. Bueno, estos hornos en la actualidad se le conoce en el resto de la república como pozo, hoyo, hacia el norte maya, donde ustedes cocinan la barbacoa, la birria o el cabrito. Pero yo les comentaba que los yucatecos conservamos gran parte de este legado milenario. Nosotros no hemos castellanizado el nombre del horno. Nosotros también le llamamos pipo. Cerrando paréntesis y continuando, cuando la cochinita se cocina en el pibil, es cuando únicamente le podemos llamar pibil. No tiene nada que ver con el marinaje. Pibil significa que se cocina debajo de la tierra. Y el Museo de la Gastronomía Yucateca es el único en todo Mérida que les ofrece la comida como tal cual se cocina en el pueblo. Y no solamente el cerdo, la cochinita que les cocinamos acá, también el pavo en escabeche, el pavo en relleno negro, el pollo pibil y el tamal de aniversario, el puripollo. Estos 6 platillos se cocinan como se cocinan en los pueblos rurales. Para encenderlos empleamos madera en estado, es aromática y como tal dura, de nombres en maya, Jabín, Chaptec, Katzin, Bojón, Shoy, Taché, etc. Este tipo de madera que por sobre ella colocamos la caliza, lo encendemos y 1 hora aproximadamente esta leña pasa a quedar grasa, a carbón. La roca alcanza una temperatura entre los 280 a 340 grados centígrados como tal. Esperamos como tal que la roca quede al rojo vivo. Traemos el recipiente donde se encuentra la comida, se asienta, se tapa, es correcto. Por falta de oxígeno el carbón se apaga, pero el trabajo lo hace como tal la roca al rojo vivo. 8 horas de cocción es lo que vaya a ordenar la cochinita ahora que se siente en la mesa con su de confianza. Vean, el que les va a llegar es el que recién se acaba de desenterrar. El pedazo de cítrico es la naranja agria para que potencien los alimentos. El chile habanero, en cambio, no está tampoco de adorno. Es por si gustan comer a los yucatecos, o sea, mordidas. El verde es el que menos pica. Bueno, la cochinita. Nosotros los yucatecos podemos comerlo aquí en Mérida más que nada y en las ciudades, en las zonas urbanas, en las zonas no tan rurales, cada domingo. Sin embargo, esta es una costumbre que tenemos. Una costumbre se lleva muy habitualmente. Es por ello que escuchen los domingos de cochinito de los yucatecos. Sin embargo, la tradición que lleva un significado en los pueblitos rurales, donde nace gran parte de nuestra esencia cultural como yucatecos, se come exactamente como en Hidalgo comerían una barbacoa de hoyo, en Jalisco una birria, los poblanos y los oaxaqueños con un mole, San Luis con Zacatecas con un asado de bodas. Entonces, tenemos estos momentos importantes, bautizos, bodas, cumpleaños, 15 años, etc.
No cada fin de semana se casa uno, y tampoco cada fin de semana cumple 15 años nuestra hermana o alguna de nuestras primas, ¿ok? Entonces por eso es que sea tradicional la cochinita aquí para nosotros los yucatecos. También, si gustan saber más acerca de los elementos que conforman la cocina regional, Sí, es la grasa del cerdito. a sus sagrados alimentos Es una para que hagamos mantequilla. como tal Sí, el recorrido el por la cerdo es mucha explicación de la grasa. galería. De ahí que el restaurante tenga el nombre Museo de la Gastronomía Yucateca, porque a través de las semillas, los chiles, los utensilios, las pastas, vamos a contarle la historia de nosotros los yucatecos, comenzando desde la época prehispánica de los mayas. ¿Quién creó el chocolate? ¿Por qué los mayas tuvieron usado el chocolate? ¿Por qué el cacao y lo que es la miel era distinta a lo que hoy en día conocemos? ¿Por qué los calabazos son distintos a los que están en cada Chile? Hay que tener cuidado porque está muy caliente. Continuando con la influencia europea, hablando de la española, la francesa, la holandesa y también como tal de la influencia del Oriente Medio y Medio Oriente. Para finalizar hablando de este espacio, Agárralo, porque está caliente. No te vayas a quemar. todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes, todas sus curiosidades, Agárralo bien, preguntarlo. agárralo bien. Espera, yo te ayudo porque está caliente. Eso, agárralo Se va a bien. quemar. Yo te ayudo, ¿ok? Y con muchísimo gusto vamos a brindarles esta información. Nuevamente tengan muy buenas tardes, tengan muy buen caliente, provecho. nena. Y una vez más les doy la bienvenida aquí en su casa, el Museo de la Gastronomía Yucateca. Pueden pasar a degustar la auténtica caliente, ¿no? cochinita pibil. Ten, dáselo. Gracias. Claudia, pico de parte. Está caliente, Giovanni, ¿ok? Está muy caliente, ¿eh? Pasa, señor. Nada. Se va a caer así, agárralo. Está hirviendo esto. Pues sí, acaba de salir del horno. Dale, Giovanni, a ver si quieres. Mira, con su tortillita nos dormimos. Pues sí. Ten. Tengo una acá. Sí, agárralo. Sí, está muy caliente. Mira. Está muy caliente. ¿Quieres? Allá atrás. Ven, mi amor. Gracias. Nada. Está muy caliente, tenga cuidado. ¿eh? Gracias. Nada.